El universo tiene sentido del humor, un humor oscuro y retorcido, del tipo mírame destruir todo lo que amas. Y hoy, esa broma cósmica cayó sobre nosotros. Durante 3.000 años, el concordante galáctico mantuvo la paz entre 17 especies inteligentes y 46 sistemas estelares. 3.000 años. ¿Puedes siquiera comprender eso? 3 milenios de prosperidad, avance tecnológico y coexistencia armoniosa. Y luego llegaron los humanos. Embajador Luruk, el consejo está listo para escuchar su testimonio, dijo Gentur, mientras su piel violeta se sonrojaba aún más por el estrés. Pobre chico. Como mi asistente administrativo durante los últimos 30 ciclos, nunca me había visto tan agitado. Gracias, Gentur. ¿Alguna palabra de las plataformas de defensa orbital? Me enderecé la túnica ceremonial. La pesada tela me raspaba el exoesqueleto. Nada nuevo, señor. Las naves humanas permanecen en un patrón de espera más allá del cinturón de asteroides. No han avanzado más en nuestro sistema desde el incidente. El incidente, qué eufemismo más patético para la mayor catástrofe en la historia de nuestra civilización. Asentí brevemente y procedí a través de las enormes puertas de bronce hacia la gran cámara del consejo. El anfiteatro se extendía ante mí, con miles de representantes de toda la Concordia sentados en filas escalonadas que se extendían hacia el techo distante. La multitud murmurante se quedó en silencio cuando me acerqué a la plataforma central de conferencias. El embajador Lurak de Teller Prime anunció que la voz del heraldo de la cámara resonaba en el vasto espacio, convocado para brindar testimonio de primera mano sobre la incursión humana y los eventos posteriores. Subí a la plataforma, sintiendo el peso de innumerables miradas sobre mí. La consejera suprema, Madame Vexana, miró hacia abajo desde su posición elevada, con sus antebrazos doblados en lo que reconocí como un disgusto extremo. Embajador, comenzó, con su voz como acero envuelto en seda. Explícale a este consejo cómo una especie que apenas reconocimos nos ha llevado al borde de una guerra interestelar. Me aclaré la garganta y mis mandíbulas chasquearon nerviosamente. Consejero Supremo, estimados representantes de la Concordia, hace 3 ciclos solares, naves exploratorias humanas ingresaron al sistema Teller sin autorización ni comunicación previa. Nuestros centinelas orbitales detectaron su aproximación y siguieron el protocolo estándar para naves no identificadas. Se transmitieron señales de advertencia. Se asumieron formaciones defensivas. No se tomaron medidas agresivas. Y, sin embargo, interrumpió el consejero Drab, el representante soriano, aquí estamos con 17 de nuestros barcos guardería destruidos y miles de crías perdidas. Su voz se quebró en la última palabra. Inusual para los típicamente estoicos Orans. Sí, consejero, continué luchando por mantener la voz firme. Los humanos afirmaron haber malinterpretado los movimientos de nuestra flota de cría como una postura agresiva. Afirman que desconocían la valiosa carga a bordo de esas naves. La ignorancia no justifica el genocidio, gritó un representante desde las últimas filas, lo que desencadenó una oleada de arrebatos de ira en la cámara. Madame Vagana golpeó el suelo con su bastón ceremonial 3 veces, restableciendo el orden. Continúe, embajador Luruk. ¿Qué sucedió después? Respiré hondo. Según la transmisión humana, creían que nuestros guardianes de la guardería se preparaban para atacar sus naves de exploración. Respondieron con lo que denominaron medidas defensivas proporcionales. Sus armas de energía apuntaban exclusivamente a las naves guardianas. Pero las sobrecargas de energía resultantes desencadenaron catastróficas cascadas a través de las cápsulas de cría conectadas. Pero el recuerdo de esos momentos se reprodujo en mi mente con una claridad aterradora. Había estado a bordo de la nave de mando, supervisando la migración estacional de las crías a nuestros mundos coloniales. Las naves humanas aparecieron sin previo aviso. Naves elegantes y depredadoras, como ninguna otra en nuestros registros. Cuando nuestros guardianes se movieron a posiciones protectoras alrededor de, en las cápsulas de cría,
Los humanos abrieron fuego. Los gritos de los cuidadores aún me atormentaban. El canal de comunicaciones de emergencia se había saturado con sus súplicas desesperadas cuando los sistemas de soporte vital fallaron y las cápsulas de cría se quedaron sin energía. 17.000 crías. Nuestro futuro se desvaneció en minutos después del ataque. Continué. Los humanos intentaron comunicarse. Expresaron lo que afirman es un profundo arrepentimiento. La embajadora, una mujer llamada Tessa Morgan, ha solicitado permiso para dirigirse directamente a este consejo. La cámara estalló de nuevo, esta vez con sonidos de disgusto e indignación. Silencio, ordenó Vigaña. Embajador Luruk, usted se ha reunido con este humano. Yo, consejero supremo, lo he hecho bajo condiciones estrictamente controladas a bordo de nuestra nave diplomática. ¿Y su evaluación? Hice una pausa, considerando mis palabras cuidadosamente. Los humanos son desconcertantes, físicamente poco imponentes en comparación con la mayoría de las especies del concordato, de cuerpo blando, de aspecto frágil, y sin embargo, su tecnología armamentística supera nuestros sistemas más avanzados por varias generaciones. Sus naves superan a las nuestras tanto en velocidad como en capacidad defensiva. Y hay algo en su comportamiento que sugiere que son acostumbrados al conflicto de maneras que nosotros no. ¿Sugiere que deberíamos temer a estos recién llegados?, preguntó la consejera Zen del colectivo Feliciano, alzando alarmada su cresta emplumada. Sugiero, consejera, que los comprendamos antes de decidir si erradicarlos o incorporarlos al concordato. Han expresado un profundo arrepentimiento por lo sucedido. Han ofrecido reparaciones. ¿Reparaciones?, espetó la consejera Drav. ¿Qué reparación podría compensar la pérdida de nuestras crías? Me aferré a los lados de la plataforma. Han ofrecido algo inesperado, algo que, francamente, desconcierta a nuestros científicos. Lo llaman tecnología regenerativa. Afirman que puede revivir a nuestras crías. Un silencio atónito invadió la cámara. Imposible, susurró Vigaña, pero pude ver un destello de desesperada esperanza en sus ojos compuestos. Yo también lo pensé, respondí. Pero han proporcionado datos de prueba de concepto que nuestros mejores xeninobiólogos están analizando. Los informes preliminares sugieren que sus afirmaciones podrían tener fundamento. Esto podría ser una trampa, advirtió Zen. Una estratagema para acceder a nuestras guarderías restantes. Posiblemente, admití. Por eso me he tomado la libertad de invitar a una delegación humana a una estación espacial neutral, próxima, en el deshabitado sistema Catadal. Traerán una demostración de su tecnología. Nosotros llevaremos una única cápsula de guardería dañada que aún contiene crías inviables. Si su tecnología funciona como se afirma, podríamos tener motivos para buscar soluciones diplomáticas en lugar de militares. Xana se inclinó hacia adelante. Se ha excedido en su autoridad, embajador. Con todo respeto, consejero supremo, he actuado de acuerdo con los protocolos de primer contacto establecidos en la Resolución 7729 de Concordia. Como diplomático de mayor rango presente durante el contacto inicial, estoy autorizado a establecer los parámetros preliminares del diálogo. Técnicamente correcto, murmuró el consejero Drav, pero traspasando los límites de su mandato. Extendí las extremidades superiores en un gesto de sincera admisión. La alternativa era una respuesta militar inmediata contra una especie cuyas capacidades no comprendemos del todo, utilizando tecnologías armamentísticas que no podemos igualar. Consideré prudente explorar primero enfoques alternativos. Xana me observó durante varios instantes incómodos. ¿Cuándo está programada esta demostración? Dentro de 2 ciclos. Ya he enviado la cápsula de crianza RK-519 con una escolta mínima. Los humanos llegarán con una pequeña delegación encabezada por el embajador Morgan. ¿Y si esto es una trampa?, preguntó Sin. Entonces perderemos una cápsula ya dañada que no contiene crías viables,
y obtendremos una prueba definitiva de la duplicidad humana que justifica una concordia unida en la respuesta. Xana intercambió miradas con los demás consejeros superiores antes de volver a hablar. Muy bien, embajador Luruk. Continuarás con esta demostración, pero no irás solo. La consejera DRA te acompañará junto con un contingente militar comandado por el almirante de flota Pax. Me incliné respetuosamente mientras maldecía por dentro. El almirante Pax era conocido por sus tácticas agresivas y su desdén por las soluciones diplomáticas. Su presencia complicaría significativamente las negociaciones. Como desees, Supremo Consejero. Este consejo se volverá a reunir después de la manifestación para determinar nuestro curso de acción. Hasta entonces, nuestras fuerzas militares mantendrán posiciones defensivas en todos los sistemas fronterizos adyacentes al territorio humano. La reunión formal concluyó, pero cuando me di la vuelta para irme, Xana me hizo un gesto para que me acercara a su habitación privada adyacente al salón principal. Una vez dentro, con las puertas selladas, su comportamiento formal se quebró ligeramente. Loro, viejo amigo, habla libremente ahora. ¿De verdad crees que estos humanos pueden revivir a nuestros jóvenes perdidos? Me hundí en una postura sentada, sintiendo de repente el agotamiento de los últimos días. No lo sé, Vanna. Su representante parecía sincero. Pero hay algo en los humanos que resulta inquietante. Explicar. Sí. Cuando la embajadora Morgan habló del ataque, expresó lo que parecía ser un horror y un remordimiento genuinos. Y, sin embargo, debajo de eso, sentí algo más, una especie de disposición, como si la violencia nunca estuviera lejos de sus pensamientos. Las mandíbulas hicieron clic pensativamente. ¿Crees que son peligrosos? Yo sé que lo son. Sus registros históricos, lo poco que han compartido, sugieren una especie que ha pasado la mayor parte de su desarrollo en guerra consigo misma. Han sobrevivido a múltiples eventos casi de extinción provocados por ellos mismos. Y cada vez han salido más fuertes, más resilientes. Entonces quizá el almirante Pax tenga razón. Quizás deberíamos atacar ahora, antes de que se afiancen en este sector. Negué con la cabeza. Sería un error catastrófico. Si atacamos, responderán. Y temo que su respuesta haga que la pérdida de nuestra flota de viveros parezca insignificante en comparación. Suenas asustado, Lorok. Tengo miedo, Xana. No solo de lo que podrían hacernos, sino de lo que podríamos llegar a ser si vamos a la guerra con ellos. El concordato ha conocido la paz durante mucho tiempo. Nuestra especie ha olvidado el verdadero coste del conflicto. Y los humanos lo recuerdan. Está escrito en todo lo que hacen, en todo lo que construyen. Sus barcos no son solo transporte. Son plataformas de armas que sirven para transportar pasajeros. Su barco diplomático tenía más potencia de fuego que nuestras escoltas militares. Incluso su ropa civil incorpora elementos defensivos. Xana se trasladó a un portal de observación que daba a la ciudad capital que se encontraba abajo. Entonces, ¿qué me recomiendas? Procedemos con la demostración. Si su tecnología regenerativa es real, negociamos desde una posición de beneficio mutuo. Tenemos los recursos que necesitan. Tienen la tecnología que queremos. Existe potencial para la cooperación sin derramamiento de sangre. Y si la tecnología es un engaño, me uní a ella en el portal. De todos modos, aún podemos aprender información valiosa sobre sus capacidades e intenciones sin tener que comprometer toda nuestra fuerza militar en una confrontación que quizá no ganemos. Ella se giró para mirarme. Sus 4 ojos parpadearon en rápida sucesión, una señal de profunda angustia entre los de su especie. La pérdida de las crías ha afectado a todas las especies de la Concordia del Uro. Hay llamados a la retribución desde todos los mundos miembros. Es posible que no pueda contener esas exigencias por mucho tiempo. Entiendo. Por eso esta manifestación es tan crucial. Dame esta oportunidad, Xana. 2 ciclos. Eso es todo lo que pido. Después de un largo momento, ella asintió.
2 ciclos. Pero tengan cuidado, el almirante Pax tendrá fuerzas de ataque posicionadas en todo el sistema CAL. Si los humanos hacen algún movimiento agresivo, responderá con toda su fuerza. Comprendido. Cuando salí de la sala del consejo, Gentar se puso a caminar a mi lado, agarrando ansiosamente su tableta entre sus miembros superiores. ¿Cómo le fue, señor? Tan bien como se podía esperar. Tenemos la aprobación para la demostración, pero el almirante Pax estará respirándonos en la nuca todo el tiempo. Gentar hizo una mueca. Eso complica las cosas. En efecto. ¿Alguna actualización de nuestro equipo científico con respecto a los datos humanos? Sí, señor. Han completado su análisis preliminar. Me entregó la tableta. Dicen que es la biotecnología más revolucionaria que han encontrado jamás o el engaño más elaborado. Leí rápidamente el informe mientras caminábamos hacia mi transporte y su opinión profesional. Gentar vaciló. Están divididos, señor. Pero el doctor Lavos, el principal xenólogo, cree que las afirmaciones sobre los humanos pueden tener mérito. El marco teórico es sólido, aunque la aplicación práctica parezca increíble. Tecnología de resurrección, murmuré. Si es real, lo cambia todo. No solo para nuestra crisis actual, sino para todas las especies del concordato. ¿Confía usted en ellos, señor? ¿Los humanos? Consideré la pregunta cuidadosamente mientras abordábamos mi transbordador privado. Confianza es quizás una palabra demasiado fuerte. Gentur. Digamos que soy cautelosamente optimista acerca de su tecnología y vigilantemente cauteloso respecto de sus intenciones. El transbordador despegó y nos llevó hacia la estación de acoplamiento orbital donde nos esperaba mi nave diplomática. A través de la ventana gráfica, pude ver naves militares moviéndose en formaciones defensivas alrededor de los elegantes y letales guardianes de nuestro mundo natal. Pero comparados con lo que había visto de naves humanas, de repente me parecieron lamentablemente inadecuadas. Señor, dijo Gentur, interrumpiendo mis pensamientos. Hay una transmisión segura proveniente del embajador humano. Póngalo a funcionar. La pantalla de comunicación cobró vida y reveló el rostro de la embajadora Tessa Morgan. Según los estándares humanos, asumí que ella no era nada destacable físicamente. Piel pálida, cabello oscuro recogido con fuerza y ojos de un azul sorprendente. Pero había una intensidad en su mirada que me resultó claramente desconcertante. La embajadora Luruk me saludó, y su traductor convirtió sus extraños sonidos vocales en un acento Concord at estándar perfecto. He recibido la confirmación de nuestra reunión en la estación próxima. Mi equipo está preparado con todo el equipamiento necesario para la demostración. Nosotros también, señor embajador Morgan. Debo informarle que la consejera DRA y el almirante Pax se unirán a nosotros. Un destello de algo preocupante y molesto cruzó sus rasgos antes de que su máscara diplomática se reafirmara. Entiendo. Damos la bienvenida a la oportunidad de dirigirnos directamente a los líderes de Concord. Debo advertirle que el almirante Pax tiene opiniones firmes con respecto a las primeras acciones de su especie en nuestro territorio. Ella asintió, con expresión seria, como debía ser. Lo que pasó fue imperdonable. No esperamos perdón, embajador Luruk. Solo pedimos la oportunidad de ayudar a mitigar el daño que hemos causado, si es posible. Un sentimiento noble. Pero dígame honestamente, embajador, si nuestras posiciones se invirtieran, si un barco Concordad hubiera destruido accidentalmente un barco guardería humano, ¿cuál sería la respuesta de su gente? Su pausa fue reveladora. No le voy a mentir, embajador. Habría llamados a tomar represalias. La humanidad no siempre ha sido mesurada en sus respuestas a las amenazas percibidas. Y, sin embargo, nos pedís que seamos medidos ahora. Os pido que nos deis una oportunidad de hacer las cosas bien, o al menos tan bien como sea posible. La alternativa no beneficia a nadie. Estudié su rostro, buscando el engaño. Muy bien, embajador Morgan. Procederemos según lo previsto.
Pero tengan en cuenta que las tensiones son extremadamente altas. Cualquier movimiento inesperado, cualquier desviación de los protocolos acordados, podría desencadenar una respuesta militar. Comprendido. Mantendremos un estricto apego a los protocolos. Hizo una pausa y luego añadió, por si sirve de algo, embajador Luruk, lamento profundamente lo ocurrido. Todos lo sentimos. La transmisión terminó, dejándome mirando una pantalla en blanco. ¿Le crees?, preguntó Genter en voz baja. Suspiré y mi exoesqueleto crujió mientras me acomodaba nuevamente en mi asiento. Creo que lamenta la destrucción de nuestras naves de crianza. Lo que no sé es si ese arrepentimiento surge de la conciencia moral o de preocupaciones prácticas por enfrentar el poder unido del concordato. Mientras nuestra lanzadera atracaba con mi nave diplomática, contemplé las estrellas, preguntándome si estábamos a punto de presenciar el comienzo de una nueva era de cooperación interespecies o los primeros pasos de un conflicto que destrozaría 3000 años de paz para siempre. 2 ciclos. En 2 ciclos, tendríamos la respuesta. Y de alguna manera sospeché que ni yo ni el concordato volveríamos a ser los mismos. La estación espacial próxima se alzaba ante nosotros. Una enorme estructura de metal reluciente y campos de energía pulsantes, suspendida en la oscuridad entre mundos. A medida que nuestra nave diplomática se acercaba, no pude evitar fijarme en las naves militares que acechaban justo fuera del alcance de los sensores, tanto las nuestras como, presumiblemente, naves humanas ocultas entre el campo de asteroides. Adiós a la neutralidad. Embajador Luruk. La voz del almirante Pax resonó en mis receptores auditivos como arena mineral. Ojalá, para revisar los protocolos de seguridad por última vez. Reprimí un suspiro. Habíamos hablado de esto 14 veces durante nuestro viaje. Por supuesto, almirante. El oficial de seguridad. Un Dravacan corpulento con placas de batalla dañadas activó la pantalla holográfica. Apareció una representación tridimensional del laboratorio central de la estación, girando lentamente. Los humanos estarán limitados a esta sección únicamente, dijo, señalando un área que abarca menos del 10% de la estación. Delegados, como máximo, todos desarmados. Nuestras fuerzas de seguridad mantendrán posiciones aquí, aquí y aquí. Aparecieron puntos rojos en puntos estratégicos. Y la cápsula de crianza le preguntó al consejero Drav con su rostro normalmente impasible, tenso por el dolor. Como había perdido a más de 300 de sus propios hijos en el ataque, asegurados en la bahía auxiliar, respondió el almirante. La cápsula dañada contiene 37 crías inviables, según lo acordado. Los humanos podrán llevar su equipo al laboratorio principal, pero las crías serán transportadas allí solo después de que nuestros xenobiólogos hayan verificado que no hay armas ni sustancias dañinas presentes. Los humanos han aceptado todas estas condiciones, almirante. Entienden nuestra cautela. Que lo entiendan es irrelevante, espetó Pax. Dicen estar arrepentidos de masacrar a nuestros jóvenes. Sin embargo, se indignan ante las medidas de seguridad básicas. Sus acciones hablan más que sus clichés diplomáticos. No se han indignado por nada, repliqué. Han aceptado todas las restricciones que les hemos impuesto sin quejarse. Lo que solo me hace sospechar más, murmuró Pax. Ninguna especie cede su influencia tan fácilmente a menos que esté ocultando algo. Antes de que pudiera responder, Gentur se acercó con una actualización. Señor, la nave humana ha atracado en el puerto designado. La embajadora Morgan solicita permiso para embarcar con su delegación. Concedido, dije, almirante. ¿Pasamos a la zona de recepción? Pax movió sus apéndices secundarios en señal de asentimiento reticente. Muy bien, pero mi equipo de seguridad mantiene el estado de armas listas. Intentemos no apuntar con armas a quienes han venido a ayudarnos a resucitar a nuestros hijos muertos, ¿de acuerdo? Sugerí, sin molestarme en ocultar mi sarcasmo. El rostro del almirante adoptó una sonrisa que parecía una sonrisa entre los de su clase. No les apuntaré con armas,
embajador. A menos que me den motivos para disparar. El camino a la recepción se hizo más largo de lo habitual. La tensión aumentaba con cada paso. Cuando llegamos, la esclusa de aire se estaba abriendo, revelando a la embajadora Morgan y a su equipo. Los 5 humanos entraron en la estación, moviéndose con esa extraña compuerta vertical que aún me parecía inherentemente inestable. Morgan encabezaba el grupo, flanqueado por 2 individuos con lo que parecían ser atuendos científicos y otros 2 con ropa más rígida, personal de seguridad. Sin duda, a pesar de estar oficialmente designado como apoyo administrativo, el embajador Larouk Morgan me saludó, realizando el gesto de respeto de la concordia con sorprendente precisión. Gracias por organizar esta demostración. Entendemos lo difícil que debe ser para todos ustedes. Embajador Morgan, respondí, devolviendo el gesto. Permítanme. Presenté al consejero Drab de la Confederación Soriana y al almirante Pax, comandante de la tercera flota de las Fuerzas de Defensa del Concordato. Morgan se giró hacia ambos, ofreciéndoles el mismo gesto respetuoso. Drab se lo devolvió con rigidez. Pax no se molestó. Estos son mis colegas, continuó Morgan, aparentemente impasible ante la rudeza del almirante. El doctor Rohan Varma y la doctora Lena Novak son especialistas en xenobiología. Y ellos son Thomas Kelly y Diana Wu, de apoyo administrativo. Noté la sutil tensión en la postura de los 2 humanos administrativos. Sin duda, personal de seguridad, pero, claro, no esperábamos menos. Si me siguen, dije, hemos preparado el laboratorio según sus especificaciones. Mientras caminábamos por los pasillos de la estación, observé atentamente a los humanos. Se movían con soltura, a pesar de que la gravedad artificial estaba calibrada para la fisiología del concordato. Habían adaptado claramente las funciones de su oído interno, otra indicación de la impresionante adaptabilidad biológica de su especie. Su estación es extraordinaria, comentó el doctor Varma. Sus ojos se movían rápidamente mientras observaba la arquitectura. La regulación pasiva de la energía. Los sistemas por sí solos deben reducir el consumo al menos un 40% en comparación con los diseños humanos. 47, en realidad, respondí, algo sorprendido por sus conocimientos técnicos, aunque me intriga cómo hizo esa evaluación tan rápido. Sonrió. Esa extraña forma de mostrar los dientes que los humanos insistían en que era amistosa. Hemos estado estudiando la tecnología de Concord desde nuestros primeros escaneos de largo alcance de sus sistemas. Sus métricas de eficiencia son inspiradoras. La admisión casual de que nos habían estado observando mucho antes del contacto oficial provocó una incómoda sensación en mi exoesqueleto. ¿Cuánto tiempo llevaban observándonos? ¿Qué más sabían de nosotros que no les habíamos compartido voluntariamente? El almirante Pax notó mi incomodidad. ¿Monitorearon nuestros sistemas sin permiso?, preguntó en voz peligrosamente baja. Morgan interviene con suavidad. Protocolos xenoantropológicos estándar. Almirante. Observación remota solo a través de transmisiones electromagnéticas públicas. Hemos descubierto que es mejor comprender las nuevas civilizaciones antes de establecer contacto para evitar malentendidos culturales, como confundir naves guardería con naves militares. Preguntó el consejero Drev con acritud. El doctor Novak hizo una mueca visible. Ese fallo fue en nuestra táctica. Sistemas, no nuestro análisis cultural. Habíamos identificado correctamente la arquitectura de su guardería en nuestra base de datos. Los oficiales de armas simplemente no la revisaron antes de responder a lo que percibieron como una amenaza. Un trágico error de comunicación, añadió Morgan en voz baja. Uno que esperamos empezar a rectificar hoy. Llegamos al laboratorio, una espaciosa cámara llena de equipo, tanto de diseño concordato como humano. Los científicos humanos se dirigieron inmediatamente a sus aparatos, comprobando las conexiones y los niveles de energía. ¿Cuándo traerán a las crías?, preguntó el doctor Varma. Una vez que nuestro equipo verifique su equipo, respondí,
señalando a los científicos de Concord que esperaban cerca. Asintió. Por supuesto, ayudaremos en todo lo que sea necesario. El proceso de verificación duró casi una hora, con nuestros xenobiólogos examinando cada componente de la tecnología humana. Observé a los humanos durante este proceso, notando su paciencia a pesar de la obvia sospecha dirigida hacia ellos. Especialmente interesante fue cómo respondieron a cada pregunta de forma clara y completa, sin la postura defensiva que esperaba. Finalmente, el xenobiólogo jefe se acercó a mí. No hemos encontrado armas, toxinas ni fuentes de radiación dañinas. Embajador, su equipo parece estar exactamente lo que afirman: tecnología bioregenerativa avanzada. ¿Y su evaluación de su potencial? Dudó. Si funciona como se describe, supera cualquier desarrollo del Concord. Las capacidades de manipulación celular por sí solas representan un avance espectacular en la ciencia médica. Asentí. Procedemos. Almirante, autorice el transporte de la cápsula de cría. Pax dio la orden, con la expresión aún rígida por la desconfianza. Minutos después, trajeron un contenedor sellado al laboratorio. Dentro, visibles a través de paneles transparentes, había 37 diminutas crías de concordato de varias especies, todas víctimas del ataque. Sus cuerpos estaban preservados, pero sin vida. La descomposición celular fue detenida por campos de estasis, pero no revertida. El consejero Drev emitió un leve gemido de dolor al observar el lugar. 3 de las crías eran sorianas. El doctor Novak se acercó al contenedor con reverencia. Con su permiso, las transferiremos a nuestra cámara de regeneración individualmente, y comenzaremos con una, para que pueda observar todo el proceso antes de decidir si continuar. Miré a Drav, quien asintió con fuerza para continuar. Los humanos trabajaban con sorprendente eficiencia. Sus movimientos eran precisos y coordinados, como si hubieran realizado este procedimiento innumerables veces. Quizás lo habían hecho. La idea de que circunstancias los habrían impulsado a desarrollar la tecnología de resurrección era inquietante. El doctor Varma levantó con cuidado una cría telerana, de mi especie, y la colocó en su aparato central. Hemos decidido empezar con esta porque la fisiología telerana es la que más se acerca a los parámetros básicos para los que fue diseñado nuestro sistema, explicó. El proceso debería tardar aproximadamente 20 minutos en regenerarse completamente. ¿Qué hace exactamente su tecnología?, preguntó nuestro xenobiólogo. En pocas palabras, revierte la entropía a nivel celular. El doctor Novak explicó. Cada célula contiene la información necesaria para la vida, la programación, por así decirlo. Nuestro sistema reactiva esa programación, repara las estructuras dañadas y reinicia los procesos biológicos que constituyen la vida. Eso es imposible, murmuró el almirante Pax. La vida no puede simplemente reiniciarse como un sistema informático. El doctor Varma sonrió con tristeza. Hace 10 años, habríamos estado de acuerdo con usted, almirante. La necesidad impulsó nuestra innovación más allá de lo que creíamos posible. ¿Qué necesidad?, pregunté, repentinamente intensamente curioso por estos seres que hablaban con tanta naturalidad de conquistar la muerte. Una sombra se cernió sobre el rostro del embajador Morgan. O el embajador Luruk. Un conflicto que casi extingue nuestra especie. Cuando el 90% de la población muere en menos de un año, o desarrollas una tecnología milagrosa o aceptas la extinción. Elegimos la primera opción. Antes de que pudiera hacer más preguntas, el doctor Novak nos dirigió la atención a las pantallas de monitoreo. La regeneración celular ha comenzado. Aquí pueden observar el proceso a nivel molecular. Las pantallas mostraban imágenes microscópicas de las células de las crías. Mientras observábamos, las estructuras dañadas comenzaron a repararse. El tejido muerto rejuveneció. Las vías neuronales se reconectaron. Este es nuestro xenobiólogo. Parecía haberse quedado sin palabras. Las implicaciones son asombrosas. Sí,
asintió el doctor Varma. La tecnología tiene aplicaciones que van mucho más allá de la resurrección de emergencia, el tratamiento de enfermedades, la reversión del envejecimiento y la regeneración de extremidades. Apenas hemos arañado la superficie de su potencial. 15 minutos después de iniciado el proceso, el equipo de monitoreo comenzó a emitir una señal rítmica constante. Tono. ¿Qué está pasando?, exigió el consejero Drav. El rostro del doctor Novak se iluminó con una sonrisa genuina. Eso es un latido, consejero. El corazón de su cría ha vuelto a latir. El laboratorio quedó en silencio, salvo por ese pitido persistente. Oh, un latido. Donde solo había muerte, ahora la vida volvía a latir. 5 minutos después, el proceso se completó. El doctor Varma sacó con cuidado a la cría de la cámara. El diminuto telerón se movió, sus extremidades se contrajeron ligeramente al reanudarse las funciones neuronales. «Está vivo», susurró Drav, con las mandíbulas temblando de emoción. «Sí», confirmó el doctor Novak. «La función celular está al 97% de los parámetros normales y se está estabilizando. La actividad neuronal es fuerte. Con los cuidados adecuados, esta cría debería desarrollarse con normalidad sin daños permanentes por el incidente». Me acerqué lentamente, sin atreverme a creer lo que veía. Los ojos de la cría, que habían estado apagados y sin vida hacía menos de una hora, seguían mis movimientos. Cuando extendí un delicado apéndice, la pequeña criatura lo sujetó. Reflexivamente. «¿Cómo?», pregunté con voz apenas audible. «¿Cómo es posible?». «Igual que todos los grandes avances científicos», dijo el doctor Varma. «Gente desesperada que se niega a aceptar limitaciones». El almirante Pax se había acercado, olvidando temporalmente su anterior hostilidad mientras observaba a la cría viva. «Podrías haber exigido cualquier cosa a cambio de esta tecnología. Concesiones territoriales, recursos, una alianza militar. ¿Por qué ofrecerlo libremente?». El embajador Morgan dio un paso al frente. «Como algunas deudas trascienden la política, almirante, arrebatamos estas vidas por nuestro error. Devolverlas no es moneda de cambio. Es lo mínimo que exige la justicia». El consejero Drav se volvió hacia ella, con la voz cargada de emoción. «¿Entiende que esto no borra lo sucedido? El trauma para nuestras sociedades, la violación de la confianza». «Por supuesto», respondió. «No esperamos perdón, consejero, solo la oportunidad de empezar a enmendar el daño». Las implicaciones me impactaron como una lluvia de meteoritos. Si los humanos pudieran resucitar a las 17.000 crías perdidas, si estuvieran dispuestos a compartir esta tecnología con el concordato, ¿qué quiere?, le pregunté directamente a Morgan. No como reparación por el incidente, sino como una especie nueva en este sector. ¿Cuáles son sus objetivos? Consideró la pregunta cuidadosamente. Coexistencia pacífica principalmente, relaciones comerciales, intercambio cultural. Hemos pasado gran parte de nuestra historia luchando entre nosotros y contra otras especies que hemos encontrado. Nos gustaría probar un enfoque diferente con el concordato. Y si nos negamos, si exigimos que abandonen este sector por completo, un destello de algo peligroso pasó ante sus ojos tan rápido que casi lo pasé por alto. Entonces cumpliríamos respetuosamente, esperando mejorar las relaciones en el futuro. El almirante Pax emitió un sonido escéptico. Así, abandonarían el territorio que ya han comenzado a colonizar. Tenemos exactamente 2 puestos de avanzada en este sector, almirante. Ambos en planetas deshabitados fuera de su espacio reclamado. Ninguno representa una inversión significativa que no podamos reubicar. Hizo una pausa. Sí, pero espero que no lleguemos a eso. Lo que podríamos lograr juntos supera con creces lo que cualquiera de las 2 civilizaciones podría lograr sola. Miré a la cría, ahora completamente alerta y emitiendo los suaves trinos típicos de un narrador sano y joven. El milagro, sin lugar a dudas. ¿Cuánto tiempo duraría?
¿Cuánto tardaremos en revivir a todas las crías de las naves guardería destruidas?, preguntó el consejero Drav. El doctor Novak calculó brevemente. Con el equipo que hemos traído, aproximadamente 6 meses. Si se nos permite traer cámaras de regeneración adicionales y personal, quizás la mitad de ese tiempo, y la transferencia de tecnología, cuando podrían nuestros científicos empezar a aprender sus métodos. Inmediatamente, dijo el doctor Varma. Hemos preparado documentación exhaustiva y protocolos de formación. En un año, sus especialistas podrían operar los sistemas de forma independiente. El laboratorio quedó en silencio mientras todos procesábamos las implicaciones. Después de un momento, le entregué la cría revivida a nuestro xenobiólogo para que la supervisara y me volví hacia mis colegas. Almirante Pax, consejero DRA, sugiero que discutamos nuestra respuesta en privado. Asintieron y nos retiramos a una sala de conferencias contigua, dejando a los humanos con nuestro equipo de seguridad. Una vez que la puerta se selló tras nosotros, Pax habló primero. Es una trampa. Una trampa, repetí con incredulidad. Acaban de resucitar a uno de nuestros muertos. ¿Qué posible trampa podría ser? Dependencia tecnológica, insistió. Una vez que dependamos de sus sistemas, tendrán influencia sobre nuestros. Toda la civilización. Se ofrecen a enseñarnos, no solo a proporcionarnos el equipo, sino a contrarrestar la monotonía. Esa no es precisamente la estrategia de alguien que busca crear dependencia. A menos que la tecnología completa que comparten tenga limitaciones deliberadas o vulnerabilidades ocultas. Argumentó Pax, no tenemos forma de verificar su sinceridad. Negué con la cabeza. ¿Qué quiere que hagamos, almirante? Rechazar su oferta. Mejor vayan a la guerra por el trágico error que están haciendo esfuerzos extraordinarios por rectificar. Mataron a nuestros jóvenes. Pax golpeó la mesa con un apéndice. Debe haber consecuencias. ¿Y qué consecuencias te satisfarían?, preguntó Drav en voz baja. La muerte de sus crías a cambio. ¿Eso restauraría lo que perdimos o simplemente nos convertiría en lo que siempre hemos temido convertirnos? Las expresiones faciales del almirante se movieron en patrones de frustración. No confío en ellos. Sus capacidades son demasiado avanzadas, su llegada demasiado oportuna, su contrición demasiado perfecta. Quizás lo reconocí. Pero consideren esto. Si querían conquistar el concordato, ¿por qué no simplemente atacar con fuerza? ¿Por qué esta elaborada farsa de diplomacia y reparación? Sus naves superan a las nuestras. Sus armas superan nuestras defensas. Si la conquista era su objetivo, ¿por qué no estamos ya derrotados? Pax no tuvo una respuesta inmediata. El consejero Dreab extendió sus extremidades primarias en un gesto de aceptación tentativa. Propongo que aceptemos su oferta de revivir a nuestras crías y aprender su tecnología, pero mantenemos una seguridad reforzada y establecemos una comisión científica conjunta para examinar a fondo todo lo que nos proporcionen. Un compromiso razonable, acepté, girándome hacia Pax. Almirante. Tras un largo momento, asintió con reticencia. Aconsejaré cautela al consejo, pero no me opondré al acuerdo. Sin embargo, quiero que haya observadores militares presentes durante todas las actividades humanas en Concorde en el espacio, y quiero que se acelere el programa de modernización de nuestra flota. De acuerdo, dije. Entonces estamos de acuerdo. Ambos indicaron el ascenso y regresamos al laboratorio. Los humanos permanecieron exactamente donde los habíamos dejado, aunque noté que el doctor Novak jugaba suavemente con la cría revivida, que parecía encantada con sus extrañas manos de 5 dedos. Embajadora Morgan, comencé formalmente. El anuncio de Concord acepta provisionalmente su oferta de asistencia regenerativa y transferencia de tecnología. Lee, con condiciones de seguridad y supervisión que podemos detallar en un acuerdo formal. El alivio en su rostro parecía genuino. Gracias, embajador Luruk. Aceptamos sus condiciones y agradecemos su supervisión. ¿Cuándo le gustaría comenzar a procesar a las crías restantes?
Inmediatamente, dijo el consejero Drab con voz firme. Cada momento que permanecen en estasis es demasiado. El doctor Barma asintió. Nosotros. Comenzaré con las crías orianas si lo aprueba. Consejero. La postura normalmente rígida de Drab se suavizó visiblemente. Sí, gracias. Mientras los humanos preparaban su equipo para la siguiente resurrección, el almirante Pax se acercó a mí. Sigo sin confiar en ellos, murmuró. Ni tú deberías del todo, respondí en voz baja. La confianza se gana con el tiempo. Pero hoy se han ganado el derecho a intentarlo. Más tarde, mientras observaba a los humanos trabajando incansablemente para devolver la vida a nuestras crías perdidas, me asaltó una extraña idea. Durante 3000 años, el concordato había mantenido la paz mediante una diplomacia cuidadosa, prosperidad compartida y respeto mutuo. Habíamos olvidado las lecciones más duras de nuestras historias antiguas. Que a veces las conexiones más profundas entre civilizaciones se forjan tras una tragedia. Los humanos habían cometido un terrible error. Nos habían arrebatado lo más preciado. Y ahora, en su determinación por enmendarlo, nos daban algo igualmente preciado a cambio. No solo las vidas de nuestros hijos, sino una tecnología que transformaría nuestra comprensión de la vida misma. Quizás esto era la broma cósmica, después de todo, que nuestro primer encuentro violento con la humanidad no conduciría a la guerra, sino a una paz más profunda que la que el concordato jamás había conocido. Que estos seres extraños y contradictorios, capaces tanto de una destrucción tremenda como de una sanación milagrosa, podrían convertirse en nuestros aliados más valiosos precisamente porque comprendían el coste del conflicto de maneras que habíamos olvidado. Cuando la embajadora Morgan captó mi mirada al otro lado del laboratorio, vi en sus ojos el peso de la violenta historia de su especie y su desesperada esperanza de un futuro diferente. En ese momento, supe que lo que viniera después entre nuestras civilizaciones transformaría la galaxia para siempre. 3.000 años de paz se hicieron añicos en el momento en que tocaron a nuestros jóvenes. Pero quizás, solo quizás, lo que surgiera de esos fragmentos sería más fuerte que lo anterior.